Bueno, bienvenidos a un episodio más del podcast de Bitcoin en español. Estamos nuevamente en Descubriendo Bitcoin. Y este es un episodio yo siempre digo que los episodios son especiales, pero este es muy especial porque es el primero que estamos haciendo afuera de Guatemala. Hoy estamos en Costa Rica y venimos pues a hacer nuestro primer evento de Osmo Private en Costa Rica y la verdad yo estoy encantado. Un país tan lindo, gente tan especial, se siente mucho como Guatemala, la verdad. Pero pues también muchas cosas interesantes pasando en el mundo de Bitcoin. Y hoy tengo el gusto de tener una invitada que es Stephanie Sánchez, ¿verdad? Sí, Stephanie Sánchez. Stephanie Sánchez es más conocida como Miss Crypto Lawyer, ¿verdad? Sí. Bienvenida, Stephanie. Muchas gracias, un placer estar contigo. Gracias. Mira, tuve la suerte de que nos presentaron hace poco. Nos ayudaste bastante en el evento, estuviste con nosotros. Gracias por compartir con nosotros un poco de tu experiencia, tu conocimiento y de la visión que tienes de Costa Rica y Bitcoin, ¿verdad? Y todo esto tan emocionante. Me gustaría que empieces compartiendo un poco de tu background. Solo cuéntanos, danos tu currículum, tu CV así resumido, porque es impresionante, la verdad, Bueno, el CV de Stephanie. Vamos a tratar de puntualizar. Yo tengo 15 años de experiencia en el mundo del derecho, soy abogada y notaria pública aquí en Costa Rica, pero más que nada ciudadana del mundo. Eso. Entonces, hace que unos 6, 7 años yo estaba ejerciendo básicamente nada más en derecho penal como litigante. Y estaba un poquito cansada, sobre todo por el tipo de casos que estaba llevando. Decidí darme un año sabático, un break, para ver si ahí era donde estaba vibrando mi corazón y hacia ahí era donde tenía que seguir. Porque cuando uno se está acercando a ciertas edades, hace esas pautas. Entonces me estaba acercando a los 30 y entonces vi la necesidad de replantearme y pensar si lo que estaba haciendo era lo que iba a seguir haciendo el resto de mi vida. Esto me pareció muy importante. Tuve una decisión drástica que me dolió mucho y que fue muy difícil. Yo quería enfocarme solo en derecho penal. Estaba en una maestría en ciencias penales en la Universidad de Costa Rica para Iberoamérica y para mí completar no solo los estudios universitarios básicos, sino la maestría en derecho penal digamos, con los cortos años que yo tenía en esa época, 23, iba a terminar una maestría de mucho prestigio internacional. Pero resulta que me di cuenta que a pesar de que me apasionaba mucho la materia, no me estaba dando paz y tranquilidad. Yeah. Entonces empecé a... Qué joven para darte cuenta de eso. La verdad que suerte, porque yo esa experiencia la he tenido casi que a los 40. Cuando empiezas a cuestionarte las cosas. Eso sucede mucho cuando no estás conectado con tu yo interior. Yo desde los 15 años sí estoy como muy consciente sí. De conectar conmigo mismo, de ese crecimiento espiritual y resulta que en el colegio de abogados justo fue irónico, donde tuve que tomar esa decisión a partir de un seminario al cual asistí en donde había un lama. Y entonces le hice esta pregunta tan trascendental al lama de cómo podía yo encontrar esa paz y esa espiritualidad en una profesión como la que yo tenía, que es en derecho penal. Uh-huh. Me dijo que evidentemente yo ya tenía la respuesta y que no iba a poder encontrar esa paz que yo buscaba si seguía en esa profesión. Entonces ya para mí era más evidente que iba a ser muy doloroso, pero tenía que cambiar de rumbo. Casi que un lama te trajo entonces al mundo de Bitcoin Ayuda y los activos divina. Digitales. Exacto, qué buena historia. Entonces me di ese año sabático, me fui a Europa y empecé, porque me encanta la historia, la geopolítica, empecé a investigar sobre cómo está, hacia dónde iba el mundo. Eso es muy importante también a nivel de negocios y emprendimientos, no solo enfocarse en lo que uno quiere y le gusta, sino también si le sirve para el mundo. Claro. Porque ahora, bueno, la mayoría de profesiones van a llegar a tener muchos cambios con todas estas nuevas tecnologías. Y entonces yo dije, nunca me gustó la tecnología, nunca me llevaba bien, por eso estudié Derecho, los números y toda esta otras áreas del conocimiento no eran lo mío. Pero llegó a mí la revelación de los smart contracts y yo como notaria pública, o sea, me explotó la mente
porque yo dije, o sea, si programamos y automatizamos Claro. los contratos, que al final el smart contract es como una secuencia del contrato del mundo tradicional. Sí. Es una secuencia, pero en blockchain desplegado. Entonces yo dije, vamos a desaparecer. Tengo que irme adelante. Entonces, no sé, yo siento como que viajé en el tiempo y vi todo lo que iba a suceder y yo dije, tengo que especializarme en esto y me forcé, aunque no me gustaba. Duré como un año en esa curva de aprendizaje y después los últimos años he estado preparándome académicamente en esta área. Saqué una maestría en Derecho a Nuevas Tecnologías en la Complutense de Madrid, ya ahorita la estoy concluyendo. Mi defensa de tesis es en 3 meses, estoy preparando la tesis que es sobre los marcos, el marco regulatorio de los activos digitales, de los criptoactivos en el reglamento MiCA. Y entonces, anterior a esa, llevé otra que es una maestría en blockchain y finanzas descentralizadas, en la cual también en España, en Barcelona, en el Barcelona Tech, en la cual teníamos que desarrollar nuestra propia empresa en blockchain y no solo desplegar nosotros el smart contract, tuve que aprender a programar código, era algo que jamás me imaginé. O sea, yo dije, busco una maestría, para mí tiene que ser, o sea, práctica funcional en mi profesión. Y cuando me di cuenta que era más tecnología que otra cosa, yo dije, bueno, esto va a estar interesante. Seguro. Asumí el reto, aprendí a programar en Solidity. Wow, y mira, después esta dije, parte sí no me la habías sí. contado, o sea, qué buena Yo dije, onda. esto no es lo mío definitivamente, pero es muy importante Pero por lo saberlo. menos haberlo visto, Para ¿verdad? mí, la mejor inversión que uno puede hacer es invertir en autoconocimiento. En aprender, En absolutamente. aprender, o sea, la educación para mí es la herramienta de todo. No, mire, me encantó lo que dijiste, que aunque uno es abogado o aunque uno es economista o algo, cuando uno se mete a entender la tecnología, aunque uno no se especialice, aunque uno no le entre a profundidad, te da un nivel más de entendimiento que yo creo que es muy fundamental. Una nueva capa. Una capa más, ¿verdad? Que te permite ver las cosas de otra perspectiva, entender cosas que tal vez no entenderías de otra forma. Qué bueno, ala, qué. Así es. Entonces entré al mundo Web3, obviamente por Bitcoin y por los smart contracts. Cuando me empezaron a hablar de Bitcoin, o sea, para mí era fenomenal, o sea, toda la historia, pero yo no entendía como la mayoría de gente. O sea, imagínate la ignorancia mía que cuando me dijeron mineros, yo me los imaginaba en una mina literal con pico y pala. Claro. Y es ahí donde Pues yo sí. digo, o sea, es un reto que todos tenemos una curva de aprendizaje y que merece la pena, en serio, merece Por la supuesto. pena. A mí me cambió la vida. Yo como, duermo, sueño, blockchain, Bitcoin, toda la economía descentralizada para mí es fascinante porque viene a transformar los negocios del mundo tradicional y a escalarlos de una manera que antes no se tenía acceso y estaba limitado para unas cuantas personas. Cuando ya entendí el tema de los smart contracts, entonces con la finalización de este máster en blockchain, el proyecto final de graduación era pues crear nuestra propia empresa enfocada en la especialización que nosotros queríamos. La mía fue Real World Assets, tokenización de activos del mundo real. Entonces, mi especialización es en Web3, son activos digitales del mundo real. Y pues a partir de ahí ya empecé, ¿verdad?, a asesorar a bancos cripto, a empresas de tecnología, pues todo el tema de validación de los smart contracts, de todas estas nuevas funciones que vienen de la mano de todos estos cambios. Entonces yo entendí muy rápidamente que tenía que ser como este enlace entre el mundo tradicional y el descentralizado y al mismo tiempo como abogada aprender a ser traductora de los dos mundos, porque también en el mundo del derecho tenemos que ser pues conocedores de que es un mundo muy complejo y que cuando vamos a conversar con nuestros clientes tienen que entenderlo de una manera sencilla. Pasa lo mismo con el mundo de la tecnología. A veces hay gente muy experta, pero tal vez no sabe explicarlo bien y eso es algo muy fundamental. Entonces, a partir de ahí empecé a ver la importancia de comunicar todos estos proyectos, todas las bondades de las nuevas tecnologías y empezar a explorar colaboraciones para
llevar a cabo estos proyectos. Entonces, mi pasión en el mundo de las finanzas descentralizadas, la tokenización, y empezamos a crear proyectos. Ahora tenemos una agencia de tokenización y pronto vamos a lanzar el primer proyecto desde un marco regulado, como lo es El Salvador, Buenísimo. hacia Costa Rica. Vamos a enfocarnos en real estate, en la industria medicinal y también en fondos, fondos de pensiones tokenizados. Y bueno, eso ya pronto viene. Bueno, suerte. Suena que va a estar súper emocionante porque me imagino que es un camino lleno de retos, ¿verdad? Cuando uno está metiéndose algo así que realmente no hay como precedente, ¿verdad? Estás uno en una tecnología muy nueva, en un país donde nadie lo ha hecho, entonces me imagino que va a ser un camino muy interesante. Mira, en el mundo de los abogados, a veces, no sé si eso se usa, ese mismo término en Guate, pero siempre se dice, tienes un machote, o sea, es muy machotero, es como de la estructura básica del contrato, y de ahí uno pues se pone creativo, pero resulta que cuando a mí me tocó preparar los primeros contratos de tokenización y así, no hay nada. No hay nada, claro. No hay nada. No había machote. O sea, no hay machote. Y también los fideicomisos tokenizados, no existe nada. Claro, o sea, hay que ponerse creativo. Entonces me tocó esa parte, ese reto, y ahora el reto más grande es el tema regulatorio para la región. Sí. Gracias a lo que está haciendo El Salvador, pues nos da la oportunidad a los que trabajamos en la industria de escalar el negocio. Sin embargo, sería ideal que en Costa Rica pues tuviéramos regulaciones que beneficien al ecosistema. Entonces también estamos trabajando por ello, estamos apoyándolo mucho, sobre todo para completar varios hitos que se vienen cerca este año para el tema de blockchain, y también cumplimientos regulatorios para Costa Rica, que Buenísimo. Nos urge tener regulación. Súper. Mira, bueno, vamos a enfocarnos aquí un poquito. Obviamente, pues el podcast es de Bitcoin, entonces todo lo que está haciendo está súper interesante definitivamente, pero digamos, te voy a dar un comentario y tal vez ahí nos conectamos un poco con lo que estás haciendo. La perspectiva de muchos Bitcoiners es que las otras redes no son realmente tan descentralizadas y al final le tenés un nivel de confianza en algún tipo de organización, en algún tipo de fundación que está manejando esa blockchain. Entonces como que pierde un poco el propósito de montar un montón de cosas ahí cuando al final detrás pues tienes algún nivel de control o descentralización, ¿verdad? Entonces a mí me gustó la vez pasada que platicamos que tú me dijiste como que algo así como que esta tokenización es centralizado, ¿verdad? Y es como bien honesto reconocer de que no, esto sí, la idea es que sea centralizado, ¿verdad? Porque no queremos, digamos, tener esa falsa esperanza de que esto es totalmente centralizado como Bitcoin y que al final tengas esa dependencia. ¿Qué piensas de eso? De estos blockchains, digamos, que al final pueden tener ese riesgo, ¿verdad? Como que hay muy poca gente que lo controla o como que los pueden cambiar de repente y digamos que tú vas montando todo un proyecto, toda una infraestructura en un blockchain, por decir algo, Solana, no sé, yo no sé mucho de eso, ¿verdad? Y de repente no es lo que esperabas, ¿verdad? No es aquella red que está ahí libre, que nadie la puede controlar, sino que algunos decidieron cambiar. ¿Qué piensas de eso? ¿Has pensado un poco en eso? Claro, por supuesto. O sea, la base de una tokenización es donde se despliega el smart contract, en qué red blockchain. Eso es como de los temas que más nos ha calado, porque al final buscamos facilidades y flexibilidad para los futuros usuarios, que tengan menos costos de gas fee, que haya escalabilidad, interoperabilidad, muy importante. El tema, obviamente con Bitcoin no hay comparación, no tiene competencia. Cuando hablamos de proyectos centralizados, utilizando la tecnología descentralizadora, no es lo mismo que Bitcoin, por supuesto, porque sí se despliegan en la misma tecnología que es blockchain, pero al final lo que despliegan esos smart contracts es un white paper que previamente viene con el ABZ del proyecto. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Si hay personas detrás controlándolo, lo que sería completamente descentralizado es que ese proyecto se convierta en una DAO. Eso es lo que a mí me gustaría, que posterior de que ya esté organizado, se convierta en una DAO
para que sea descentralizado y que todos tomen las decisiones. Ya. Ese es un punto muy importante. No todos los proyectos de Web3 están descentralizados al 100%. Utilizan tecnologías descentralizadoras, pero Sí. en sí mismo no lo son del todo. Cuando te hablaba también de descentralizado es porque es lanzado a través de la regulación de un gobierno que ya tiene control sobre estos productos, que al final es un producto lo que se le lleva al cliente. Entonces, ese control lo hace ser centralizado, Sí. pero también pueden haber tokenizaciones descentralizadas en donde no utilizamos ningún marco regulatorio, sino la confianza. Al final, esos proyectos se venden a través de confianza. Buenísimo. Mira, yo la verdad es que estoy abierto a todos estos temas de tecnología, creo, pero esa es la distinción que iba, ¿verdad? Temas de tecnología, interesante. O sea, ahí sí que es un mundo donde siempre hay innovación, nuevas formas de hacer las cosas. Démosle. Tal vez lo que a los Bitcoin Maxis les frustra es que otras monedas traten de fungir como dinero y que pueda tener esa confianza. Entonces, ¿cómo visualizas tú eso? ¿El Bitcoin como dinero en este entorno, digamos, ¿verdad? O sea, sí lo separas bastante. No, te cómo cuento, siempre interactuamos con Bitcoin de todas las maneras, porque en estos proyectos pues el fin es la recaudación de fondos a través de criptoactivos y el que más utilizan es Bitcoin o las monedas estables. Entonces nosotros vamos a ser captadores de estos fondos y vamos a recibir Bitcoin. Entonces posteriormente nosotros lo vamos a colateralizar y ahí es donde viene Bitcoin a hacer su labor. Convertimos todos esos fondos en Bitcoin y los colateralizamos con una entidad financiera que nos va a dar el cash flow y el fiat para financiar los proyectos. Buenísimo, ahí es, súper. o sea, el círculo virtuoso al final se cierra con Bitcoin. Claro, súper, ¿no? Qué interesante. Mira, hablando de Bitcoin, nos contaste un poco de cómo está Costa Rica con Bitcoin. ¿Nos podrías dar así cuál es tu opinión para algunos de nuestros escuchas y ¿cómo se dice ahora? Los que ven los podcasts, porque ahora son video y todo. La audiencia en general, digamos, audiencia. ¿Cómo está la cosa de Bitcoin en Costa Rica? Yo he escuchado de Bitcoin Jungle, Osmo ahora está allá y hay otras aplicaciones. Danos un panorama así general, ¿cómo lo ves? En temas de adopción sí hay bastante. Está el proyecto de Bitcoin Jungle, que es en el Pacífico Sur, en una zona costera, en donde hay muchos extranjeros y en la cual muchos de ellos no estaban bancarizados. Tampoco muchos extranjeros vienen a Costa Rica y a pesar de que viven muchos años en el país, no son residentes o legalmente, digamos, no pueden tener una cuenta de banco, entonces. Salen y entran. Ahí es donde iba. Entonces, el tema bancario aquí se ha complicado un poco desde nuestro ingreso a la OCDE. Entonces, se ha vuelto bastante riguroso los temas bancarios de cumplimiento. Entonces, ellos desarrollaron esta herramienta que la desplegaron a raíz de otra plataforma que hay en Salvador de código abierto y lo empezaron a utilizar como medios de pago. Entonces, pues la gente allá en la Feria del Agricultor, ahorita no tengo el dato de cuántos comercios, pero es casi, o sea, toda esa región, toda esa comunidad recibe Bitcoin. ¿Has ido por allá? Sí, claro, yo soy de ahí. Ah, ¿tú eres de ahí? Sí, yo soy de ahí. Qué buenísimo. Soy de Pérez de León, que es como a 30 minutos de donde está Bitcoin Jungle. ¿Y la experiencia de estar ahí, cómo es? Sí puedes pagar en Bitcoin en muchos lugares. Sencillo. En todos. ¿En todos? ¿Has ido al Sonte? Es muy rápido. ¿En El Salvador o no? Sí. Ahora estuve en El Salvador para la Digital Asset Summit. Estuvimos en el Sonte, en todo Surf City One. Y compárame Bitcoin Jungle con el Sonte, ¿similar en cuanto a la cantidad de lugares que aceptan Bitcoin? Es que, digamos que en los lugares aquí en Costa Rica nada más, ¿verdad? Está el loguito ese, recibimos Bitcoin, pero es que en El Salvador yo veo que hay un entusiasmo que de verdad ellos lo adoptaron ya como parte de su cultura. Claro, entonces, de hecho, tenemos ahí varios material que vamos a sacar pronto de lo que hicimos en El Salvador. Estuvimos grabando desde la escultura de Satoshi y comprando súper sencillo en diferentes lugares, como por ejemplo estos señores que venden en la calle helados, ellos también reciben Bitcoin y es súper sencillo. Entonces, esta comparación me hace a mí percibir que
que no solo va a pasar en Costa Rica, en esta zona que es Dominical y Uvita, sino también se va a empezar a esparcir, porque la bancarización no es, aquí es alta, pero digamos a nivel de extranjeros no tanto. Entonces les da esa facilidad, y estas zonas turísticas es mucho de extranjeros, entonces a ellos les sirve montones porque la mayoría son nómadas digitales y viajan por el mundo, y su medio de pago es Bitcoin. Ya. Qué interesante, la verdad, que ese sea el caso de uso principal. Tal vez no lo había reflexionado tanto. Me imagino que vienen extranjeros que no necesariamente saben de Bitcoin, pero como Costa Rica sí es un imán de extranjeros, ¿verdad? Mucho turismo. Probablemente vienen aquí y aquí lo descubren, ¿verdad? Así es. De seguro. Así es. También hay otros emprendimientos en la zona de Guanacaste que tienen cajeros automáticos Bitcoin. También otros están haciendo en San Carlos. También otro miembro de la asociación está abriendo en Limón. Entonces, poco a poco, el país se está llenando de Bitcoiners. Y de afuera, digamos, hacia, como que viene de vieras allá, que hemos ¿verdad? atendido un par de ballenas del mundo Bitcoin que se están moviendo entre Miami, Puerto Rico y Costa Rica. Con bastante capital, desarrollando proyectos en blockchain también, digamos, no solo con Bitcoin. Entonces, sí hay muchas oportunidades de negocio por acá. Buenísimo. No hay exchange establecidos porque no hay regulación, pero sí se trabaja mucho con OTC. Entonces, bueno, pues P2P también es como la mayoría. Y a nivel bancario, eso sí está un poco satanizado. Entonces, hace poco tuvimos un caso de éxito que nos cambió completamente la perspectiva, y es con el Banco Nacional de Costa Rica. Ellos hace unos meses lanzaron un ETF de Bitcoin. Yo no puedo creer que en Costa Rica hay un ETF de Bitcoin, la verdad. Sí. Y ese lo puedes comprar tú, por ejemplo. Sí, claro, cualquier persona. Y a nivel de ¿está bien digitalizado? O sea, ¿es una app que yo puedo bajar y desde ahí puedo comprar, o es un proceso un poquito más... Es que eso es lo que pasa en las finanzas centralizadas. No puedes hacerlo directamente. Esa es la gran diferencia de los mercados. Tienes que ir a una... Necesitas tener un broker. Y el broker se encarga de eso. Y no hay brokers como en Estados Unidos, digamos, que tienen una app, porque en Estados Unidos, a pesar de que también tienes que hacerlo con un broker, lo descargas el app, creas tu cuenta rapidísimo, y cuando sientes ya estás comprando unas shares del ETF. Tampoco es así, entiendo, de fácil acá, ¿verdad? Yo no conozco de ninguna app, más bien que yo sepa, no conozco de ninguna, pero sí es directamente con el broker. Y casi que tiene que ir físicamente uno con el broker para hacer eso. Todo es rudimentario, como a la vieja escuela, digamos, cómo funciona todo este mundo de la economía centralizada, con todas estas personas en el medio, que es lo que lo hacen, que son procesos tan costosos. En el cual yo podría ir a una agencia del Banco Nacional y pregunto, quisiera comprar esto, y me lo venden, ¿no? Sí, claro. Qué te dan toda la atención. Pero entonces, a partir de esto, nosotros dijimos, bueno, pues ellos deberán estar abiertos de ahora en adelante. ¿Para qué han hecho eso, verdad? Exacto. No pueden ser como tan doble moral. Entonces, atendimos a un cliente que venía de España y trajo todos sus fondos Bitcoin y los metió al Banco Nacional después de un exchange. Y entonces, él de una vez llegó y transparentemente dijo, es Bitcoin. Y yo digo, esa es la palabra que nunca se puede decir a los bancos aquí en Costa Rica. Te cierran la cuenta. Lo tienen muy satanizado. Entonces, le ayudamos ¿cómo? Pues creamos con la trazabilidad de sus transacciones un informe de principio a fin desde cuando él lo adquirió, que siendo de su actividad profesional, sus ahorros, él lo invirtió. Hicimos la conversión de cuánto ha crecido en el tiempo con sus ganancias de capital y las trajo a Costa Rica. Utilizó el Bitcoin que tenía como colateral en un exchange local. Bueno, es de afuera, pero da servicios acá. Y pues lo justificamos de esa manera con una documentación adicional de contadores públicos para acreditar que al final los fondos son lícitos, porque digamos, cuando uno trabaja en cumplimiento bancario se da cuenta que lo que ellos le huyen es a pues cualquier incidencia relacionada con los fondos ilícitos de un cliente o que vengan financiados para terrorismo y todas estas actividades que están completamente reguladas. Entonces yo dije, bueno, pues aplicando la misma lógica, vamos a darles todas las herramientas para que ellos se den cuenta que todo es transparente, que todo es legítimo. Y entonces preparamos ese informe
y bueno, pues fue muy positivo. A él le descongelaron la cuenta y ahora invirtió esos fondos en un fideicomiso del mismo banco para poderse establecer en Costa Rica y utilizar esos fondos para empezar su proceso de residencia. Wow. Qué buena historia. Sí. Qué buen caso de éxito. Mira, y yo ahorita que venía para acá platicando con el Uber, porque el tráfico en Costa Rica se está poniendo pesado. De los peores de Latinoamérica. No peor que Guatemala, pero ahí van escalando. Le pregunté al señor del Uber si sabía algo de Bitcoin. Me dijo, uy, no, eso aquí es prohibido o algo así fue su respuesta. No, como que, no prohibido, pero me dijo como que no, eso es mucho cuidado, pero su idea era esa que tú medio mencionaste, como que los bancos lo tienen de alguna forma satanizado, de alguna forma... entonces la pregunta que te quería hacer yo es, a pesar de esa percepción que hay de algunos costarricenses al menos, y a pesar de eso de que los bancos sí en efecto como que lo rechazan de entradita, la adopción sientes que no se ha detenido. Digamos, el proceso de Bitcoin Jungle ha sido de crecimiento. ¿Sientes que vamos para adelante? Pues no es como que eso se ha frenado. No, por supuesto que vamos avanzando y sobre todo con este gran paso que dio el Banco Nacional. También tenemos conversaciones con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que son los que deberían llevar esa pauta. Y creo que a nivel de competencia en los mercados, creo que los bancos han estado monopolizando la industria y realizando prácticas desleales con esta otra industria, que es de las finanzas descentralizadas. ¿Por qué? Porque evidentemente es la contra de lo que ellos hacen sin la intermediación financiera. A los taxistas no les gusta el Uber, a los hoteles no les gusta el Airbnb. Qué buen ejemplo, porque justo, lo que pasa con Bitcoin y cripto y los bancos es lo mismo que pasó con los taxis tradicionales y Uber, con los hoteles y con Airbnb. Claro. Entonces es lo mismo, no saben cómo regularlo, pero saben que tienen que cobrar impuestos. Ahí sí es legal. Entonces, esa parte sí les gusta, ¿verdad? Esa parte sí es legal. Entonces, ves, es la doble moral. Y me acordé de la presentación que hiciste ayer, el cambio de pensamiento que tuvo Trump, creo que fue en el 2013, sí. Aquel comentario que hizo de que más bien todos los fondos cripto los relacionaba con actividades delictivas. Es lo mismo que piensa mucha gente, pero no hay mayor lavado y legitimación de dinero que con el dinero fiat, porque no tiene trazabilidad. Totalmente. Yo trabajé en bancos mucho tiempo y yo te voy a decir que la gente está lavando plata en los bancos, pues por eso es que los bancos tienen esas grandes equipos de cumplimiento y ese montón de recursos que invierten, porque todos los días hay lavado de dinero en el sistema bancario. Entonces, si tú quieres lavar dinero hoy, ya hay formas de hacerlo. ¿Por qué te vas a meter a hacerlo con Bitcoin cuando Bitcoin tiene toda esa trazabilidad? Más bien es lo contrario. Lo contrario, correcto. Y para actividades delictivas, lo que conté ayer. O sea, secuestradores pidiendo Bitcoin a cambio para que luego vayan y lo cambien a un exchange centralizado. Sí, pues. Y habiendo hecho KYC y todo. Terrible. Hasta para ser delincuentes hay que estudiar ahora. Exacto. Si esos delincuentes hubieran sacado tu maestría, seguramente se hubieran salvado. Sí. Pero no tienen ni idea. Bueno, buenísimo. Mira, y pues para ir cerrando, porque el tiempo siempre se nos hace corto en esas conversaciones, cuéntanos un poco de cómo ves el futuro de Bitcoin específicamente en Costa Rica. ¿Qué se viene? ¿Cuál es ahí tu vaticinio? Bueno, Bitcoin está por las nubes, así que a comprar. En precio está literalmente ahorita en la cima. Es ahora o nunca. Pero Costa Rica, yo no quiero que se quede atrás. En palabras de uno de los directores de gobierno digital aquí en Costa Rica no nos queremos quedar detrás. Y a pesar de que no han habido esfuerzos y no hay ningún experto en el gobierno trabajando sobre estos temas, queremos que se involucren. Entonces, como no ha sido pues estrategia de ellos o no lo han traído a la mesa, yo en lo personal, bueno, el Colegio de Abogados de Costa Rica me apoyó para especializarme en esta última maestría. Entonces, parte como de mi labor de devolver algo al país. Sí, claro. Entonces yo había propuesto que cuando terminara esta maestría iba a sentarme en las mesas de negociación para
traer un proyecto de ley a la industria, que favorezca a la industria y que pues ponga las reglas del juego más claras. Y también eso le va a permitir mucho inversión, innovación Claro. a Costa Rica. Son nuevos mercados que no estamos contemplando y que podrían pues, traer un montón de beneficios económicos al país. Mira, ¿y crees que el machote de esto puede ser el de El Salvador? Justo eso. Yo ahora que estoy en El Salvador, la idea mía era pues, conocer a los miembros de la Comisión Nacional de Activos Digitales. Presencié la firma del acuerdo que hicieron con Nigeria para colaboración. También se ha hecho acuerdo de colaboración en materia de esta regulación con Colombia, con Paraguay, con Argentina. He escuchado que se está hablando con Panamá. A mí me encantaría que se hiciera en Costa Rica. Ellos tienen toda la voluntad de hacerlo con Costa Rica. Solo tenemos que convencer a las personas que podrían firmar ese acuerdo con El Salvador entre Costa Rica para colaborar en la regulación. Y eso estamos a un paso, y eso es lo que viene. Y ese es mi compromiso como Stephanie Sánchez, Miss Crypto Lawyer. Buenísimo. Creo que vamos a tener que cerrar ahí porque estuvo muy bueno ese cierre. Gracias, Stephanie. Un gustazo haberte tenido aquí en el podcast y gracias por todo el apoyo que nos has dado en Osmo. Muchas gracias por la invitación y también a la audiencia. Así que esperamos verlos pronto aquí en Costa Rica y gracias por esta sesión, por venir acá, por invitarme y por la confianza en mi trabajo. Pura vida. Pura vida. Eso.